¿Es en serio que la saga del sorprendente Hombre Araña es mala? Sí, es en serio. Y al chile, eso podría ser todo el video. ¡Ya es toda, güey! Luego del fracaso crítico que resultó Spider-Man 3, el cual irónicamente fue un éxito taquillero, Sony ya se encontraba haciendo planes para Spider-Man 4, que pensaba estrenarse en 2011. Sin embargo, como al director Sam Raimi no le querían dar libertad creativa, mejor optaría por salirse del proyecto, decisión que obligó a la productora a cancelar la saga y mejor crear un reboot de la mano del productor Avi Arad bajo la dirección de Mark Webb, quienes escogerían a Andrew Garfield para interpretar al Cabeza de Red. Con dos películas bastante memorables, tanto por cosas buenas así como malas, esta saga tendría de todo, desde muertes icónicas, pésimos villanos, intentos por unirla al MCU y hasta planes para un universo compartido. Esta versión de Spider-Man sería la más controversial, así que bienvenidos a Is Really. Y aunque suene exposición, mi nombre es Carlos Alberto León y es un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes. El día de hoy hablaremos de la duología de The Amazing Spider-Man. Sin más, comencemos. Sigan viendo. Estrenándose en 2012, en honor al 50 aniversario de la creación del personaje, The Amazing Spider-Man nos contará la historia de Peter Parker, un chico prodigio al que le harían bullying y que vivía con sus tíos May y Ben Parker, ya que cuando era pequeño, sus padres lo dejaron con ellos para nunca volver. Ah, no mamen como mi papá. Quien un día, mientras estaba inundando su casa, se encontraría una antigua maleta que le pertenecía a su padre, en donde observa una foto de él con un científico llamado Kurt Connors, razón por la que decide irlo a buscar a su laboratorio en la Torre Oscorp, haciéndose pasar por pasante. Adelante, señor Guevara. Pero, en algún punto decidiría irse de chismoso por la torre, adentrándose en un criadero repleto de arañas que comienzan a caerle. Picándole una de estas, comenzaría a experimentar unas nuevas habilidades nunca antes vistas. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre cuando un ladrón le dispara a su tío Ben, que lo había ido a buscar tras una discusión que tuvieron, en donde este último le dijo la peor paráfrasis que he escuchado de la clásica frase del poder y la responsabilidad. Pero tu padre usaba una filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. Jurándose a encontrar a aquel ladrón, Peter comenzaría a combatir el crimen bajo una nueva identidad: el Hombre Araña. Todo esto mientras conoce a Gwen Stacy, una compañera de su escuela interpretada por Emma Stone, de la cual obviamente se termina enamorando. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Y que también se convertirá en un gran apoyo para su combate contra el crimen. Pero como Spider-Man tiene peor suerte que el Cruz Azul, todo esto lo hará a la par de huir de la policía comandada por el papá de Gwen, que lo considera una amenaza, así como detener al Dr. Connors, quien al ser presionado para probar un suero que supuestamente va a regenerar extremidades, decide probarlo en sí mismo, ya que le falta un brazo. Pero esto le generaría una reacción secundaria, convirtiéndose en el Lagarto, una bestia gigante de color verde, que la verdad es un villano casi tan plano como mis nalgas. Volviéndose loco y viviendo en las alcantarillas, su plan consistiría en convertir a las personas en lagartos gigantes. ¿Qué mamada? Siendo un buen éxito en taquilla, recaudando más de 757 millones de dólares, contrastando contra los 800 que obtenían generalmente las películas de Raimi, esta cinta formaría parte de la moda de aquellas épocas entre 2011 y 2013 de nolanizar a los personajes, es decir, intentar que el film fuese realista y no tan colorido. Por ello mismo, el primer traje de esta versión se veía así, pues según los productores tenía que parecer algo que hizo un morro de 15 años, basándose además en mayor medida a lo visto en el universo Ultimate, llegando a calcar varias viñetas. Esta película y en general la saga basaría todo su argumento en Oscorp y en la duda de la figura de su fundador, Norman Osborn. De igual manera, innovaría en explorar acerca de los padres de Peter, quienes aquí eran científicos de la empresa. Pese a tener críticas algo
algo mixtas, al parecer más un remake que un reboot, debido a volvernos a contar lo que ya habíamos visto con Raimi, pero con algunos detalles extra. Aparte de Avi Arad, habría otra figura importante en la producción de la cinta, Kevin Feige. Sí, el productor del MCU y de casi todas las cintas de Marvel en los 2000 sería productor de esta película, pues buscaba incluir al Spider-Man de Andrew Garfield a su creciente universo cinematográfico, llegando a tener planes para incluir la Torre Oscorp en The Avengers, algo que no se logró debido a la avanzada postproducción de la cinta. Quizás lo más destacable fue la relación entre Peter y Gwen, la cual, admitámoslo, es bastante memorable. Quizás una de las más icónicas de este subgénero, relación que se vería marcada un poco por la tragedia, ya que el Capitán Stacy moriría ayudando a Peter a derrotar al Lagarto. Curiosamente, durante el rodaje, Emma Stone y Andrew Garfield terminarían siendo pareja. Ah, sí, y esta cinta incluiría probablemente el mejor cameo de Stan Lee. Con todo esto y varios millones más, para 2014 tendríamos The Amazing Spider-Man 2, La amenaza de Electro, donde veríamos a Peter enfrentándose a Electro. Un trabajador de Oscorp llamado Max Dillon, con baja autoestima, al que todo mundo haría menos, el cual, un día mientras arreglaba la electricidad, caería en un estanque de anguilas, adquiriendo poderes y haciéndose fan del dubstep. También nuestro héroe volviera a entablar una amistad con Harry Osborn, un antiguo amigo de su infancia, del que nunca supimos en la primera cinta. Interpretado por Dane DeHaan, este tiene una enfermedad extraña, que piensa puede ser curada por la sangre de Spidey, lo que hará que Peter se debata si ayudarlo o no, pues esto puede ser contraproducente en muchos sentidos. ¡Eres un fraude, hombre araña! Sumado a lo anterior, continuará investigando acerca de la desaparición de sus padres, descubriendo que no lo abandonaron, sino que huyeron para protegerlo de Oscorp, que planeaba matarlos. Y por último, pero no menos importante, teniendo un gran dilema sobre si continuar su relación con Gwen o no, ya que han cortado varias veces por el miedo que tiene a perderla por culpa de su identidad secreta, algo que se volvería peor al alucinar en ciertos momentos con el Capitán Stacy, al que en su lecho de muerte le había prometido que se alejaría de ella. No obstante, durante esta historia, Peter enfrentaría la mayor tragedia de su vida, la muerte de Gwen Stacy. Lo anterior, debido a que Harry se inyectaría una chingadera para según detener su enfermedad, pero como típico personaje de Marvel, esto sería peor, transformándose en el Duende Verde, un cabrón que parece que tiene lepra y quien sería el principal culpable de la muerte de Gwen. Igual en algún punto llegaría a ser una breve alianza con Electro. Sí, creo que aquí podemos ver el principal problema de la película. Recaudando más de 707 millones de dólares, esta cinta fue destruida por la crítica debido a la gran cantidad de tramas que introduce, hasta cierto punto llegando a aturdirte como espectador, y que en la mayoría de los casos o no tienen una resolución satisfactoria o de plano ni la hay, comenzando con Norman Osborn, a quien vemos por primera vez, un personaje lleno de un aura de misterio que no llega a nada, muriendo a los pocos minutos. Por su parte, la continuación a la trama de los padres de Peter seguiría, pero continuaría dejándonos ahora con nuevas dudas. Y ni hablarles de ideas descartadas o escenas eliminadas, pues de hecho tendríamos a Shailene Woodley como Mary Jane, o hasta escenas en las que Richard Parker iría a buscar a su hijo tras el funeral de Gwen, llegándole a decir la famosa frase: With great power comes great responsibility. Nuevamente, y al igual que la anterior, esta destacaría por su apartado visual, pues déjenme decirles que los efectos especiales han envejecido como el vino. Andrew Garfield y su relación con Gwen Stacy, que pese a ser un poco tóxica, es súper memorable. No es por meterme en comparaciones, pero es curioso cómo la muerte de un personaje coprotagónico dolió más que la de Superman, y eso que también fue en la segunda película. A decir verdad, el arco de Peter me parece muy bueno, pues en la primera vemos a una
adolescente que adquiere superpoderes, el cual originalmente busca venganza por la muerte de su tío, contando con habilidades que le pueden permitir hacer más de lo que se imagina, enamorándose y siendo un símbolo de esperanza para la ciudad, como aquel niño al que salvó del puente. Después, en la segunda entrega, vemos a un Peter con dilemas y miedo a perder a la persona que ama, ya sea por no tenerla a su lado, que se fuera a Inglaterra o que falleciera. La actitud de este Spidey me parece perfecta. Aparte de la excelente capacidad actoral de Garfield, el actor logra hacer un excelente trabajo con la mierda de guión que le dieron. De verdad, ni hablar de cuando está con Emma Stone. Ambos son perfectos. A veces utilizo a la ligera en este canal la frase de son unos tortolitos, pero en verdad ellos dos se desenvuelven increíblemente bien. Logran transmitir las emociones de sus personajes. Y cada vez que veo esta relación, siento ese momento Before Disaster parecido al de la primera cinta del Cap, en este caso con la muerte de Gwen, para algunos ridícula y para otros bastante triste. No, por favor, por favor. A diferencia de la saga de Raimi, que nos dio villanos icónicos y memorables, esta nos dio pura basura, comenzando por el lagarto. Además de que su plan era algo estúpido al querer convertir a las personas en lagartos, creo que tiene frames bastante infravalorados, que fácilmente pudieron ser memes. Me hubiese gustado que exploraran más su desesperación por la presión que tenía de probar el suero regenerador. De hecho, no sé si sabían, pero muchas veces en los videos de conspiraciones utilizan sus artes conceptuales para hablar de los reptilianos. Por su parte Electro, no sé. Jamie Foxx es un excelente actor, pero aquí lo desperdician en ser un pendejo que da cringe. Tal vez peor que mis propios top 10. Tampoco es que Electro en los cómics sea el más memorable, pero su personalidad sí está mejor. Originalmente siendo un trabajador de Oscorp al que nadie le daba crédito, a tal grado de utilizar sus planos para la central eléctrica de la ciudad, ser fan de Spider-Man y asombrarse de que lo salvase un día, al adquirir sus poderes, sería malo porque el cabeza de Red no recordaba su nombre y creía que le estaba mintiendo con ayudarlo. Una motivación más pobre que la del propio lagarto. De ahí tenemos a Harry Osborn. Esta versión de Harry interpretada por Dane DeHaan es una puta mierda, que además se ve horrible cuando se transforma en el Duende Verde. Desesperado por encontrar una cura para su enfermedad, ya que empezó a tener la misma sintomatología que su padre, siento que ese problema lo pudieron profundizar más en una futura secuela. O tal vez si lo hubiesen introducido desde antes, no se sentiría tan apelmazado. Repito, su trama estaba buena, inclusive esa parte en la que los accionistas de Oscorp no lo querían, pero pudo haber sido mejor, sumado a que teníamos a uno de los protagonistas de Chronicle. También tuvimos otros villanos como Rhino, que está súper caricaturizado, personaje que por alguna razón aparecía en los promocionales, pese a tener como 5 minutos en pantalla. La verdad, con respecto a él, no sé cómo sentirme de su traje, aunque siendo sincero, tampoco tengo la más remota idea de cómo adaptar a un cabrón con traje de rinoceronte. La idea de Norman Osborn como una figura enigmática está buena, pero qué perra mamada es eso de que se muera. No sé, mínimo lo hubiéramos visto en flashbacks en todo su esplendor o como el gran villano entre las sombras, ya que al parecer tenía tanta influencia que le causó temor a Connors, llevándolo a probar el suero en sí mismo. Tengo miedo. Ah, no, espérense. Sí hubo un villano tras bambalinas, pero fue Gustav Fierce, alguien que parecía tener todas las respuestas a nuestras dudas sobre los padres de Peter y Oscorp, apareciendo literalmente de entre las sombras. Pero que adivinen qué, tampoco llegó a nada. Debido al auge que ya tenía el MCU y que en esas épocas cualquier productora quería armar su propio universo fílmico, The Amazing Spider-Man 2 se propuso centrar las bases para el spin-off de los 6 siniestros, The Amazing Spider-Man 3 y 4, así como de futuras cintas como Silver and Black, Venom y hasta, según algunos rumores, se andaba planeando un spin-off de la tía May. ¿Qué? Por esto mismo, y para complicar aún más las cosas, tendríamos la introducción de varios otros personajes relacionados al arácnido, como Alistair Smitey, Felicia Hardy, Rhino, vistazos en easter eggs a los 6 siniestros a lo largo de Oscorp, así como en los créditos finales. No hombre, si hasta hay un easter egg referente a Morbius.
Sin embargo, aquí tendríamos que comentar algo bastante importante, y es que en aquellas épocas de 2014, Sony Pictures estrenaría la película de The Interview. Una clara parodia al presidente de Corea, que además de mofarse de él, al hacerlo ver como un idiota, lo ridicularizaría a más no poder. Por esto mismo, un grupo de hackers del país filtrarían cientos de datos de la empresa, de entre los que destacaron algunas conversaciones entre Marvel Studios y Sony para llevar a Spider-Man al MCU, pues por esas épocas ya se había anunciado Civil War, solo que en estos correos no hablaban de integrar a Andrew Garfield, sino hacer un nuevo reboot en donde ambos estudios compartirían las ganancias. Como consecuencia de esto, junto al pobre recibimiento de la segunda entrega, así como que Andrew Garfield se pelea con el estudio por el trato a su personaje, el 9 de febrero de 2015 se anunciaría formalmente el acuerdo entre Disney y Sony para compartir Spider-Man, confirmando dos nuevas entregas del Arácnido, una animada y otra dentro del MCU, marcando así el final de esta segunda saga del Trepamuros, que sería cancelada. Solo quedan las ganas de llorar. Pero no se preocupen, pues luego del tremendo rugido de tripas que tuvieron Marvel Studios y Sony, tanto Andrew Garfield y Tobey Maguire regresarían para Spider-Man No Way Home. Además redimiéndose por aquel cargo de conciencia por no haber podido salvar a Gwen. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, sé que me he pasado criticando esta basura de duología, pero debo decir, damas y caballeros, que este Spider-Man es mi favorito. Sé que todo está mal, que Peter es un irresponsable, que claramente dejó a morir a muchos peatones a lo largo de diferentes escenas, o que tuvo conveniencias de guión absurdas como la clásica escena de la grúa en la primera cinta. Y tampoco daré los argumentos pedorros de los grupos de Facebook, de güey, hay los balanceos, güey es que hace chistes, güey es que el traje. O sea, sí, valoro esas cosas, pero me valen verga. Si bien Spider-Man 2 con Tobey Maguire me parece una de las mejores películas de Marvel, la interpretación de Andrew me gustó mucho más. No hay una razón, simplemente me gustó más. No les mentiré, en parte me desagrada Tom Holland porque soy un Andrew traumado y me hubiera encantado verlo en el MCU. Y la verdad, es una lástima que un actor tan bueno no haya tenido un guión que lo impulsara. Andrew Garfield es un actor que amaba al personaje y lo podías ver con cada entrevista que daba. Me recuerda mucho a Henry Cavill. Bueno, Garfield sí sabe actuar. Ambos, dos actores que amaban a su personaje, pero que por las circunstancias no se les permitió brillar como debieran. ¿Qué derecho lo dices tú? Y si algo pudimos aprender del día de hoy, es que fue más fácil que Sony le hiciera una trilogía a Venom que al Spider-Man de Andrew Garfield. Ya saben que si les gustó el video pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes del canal. Además pueden darle like y compartir el video para que esta bonita comunidad crezca. Yo me despido, muchas gracias, bye.